empezaré como mostrando algunos ejemplos de qué es lo que se puede hacer con shaders y paso al código. Como siempre, los que tengan dudas, pues las van preguntando o escriben por el canal chat 001. Ya inicié la grabación, listo. Entonces, bueno, primero, como conceptos generales, ¿qué es un shader? Los shaders son un programa que se ejecuta sobre la tarjeta de video. ¿Y qué tiene de especial ese programa que es utilizado para, bueno, pues para la producción, solución de problemas asociados con luces, sombras, geometrías, entre otros? Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacer un programa que va a correr sobre la tarjeta de video y nos va a permitir modificar cómo se comporta un objeto respecto a parámetros como luces, sombras, geometrías, entre otros. Vamos a dividir los shaders en dos categorías. Existen los vertex shaders. Este es un shader que yo hice que permite convertir un cubo en pues como un cuadro en un trapecio. No recuerdo el equivalente al trapecio en 3D, creo que es trapezoide. Bueno, pues si no le mueve mucho el parámetro, pues ya se dobla hasta el otro lado. Y estos son cálculos que se hacen sobre los vértices directamente. Es decir, ahí es como si estuviéramos haciendo un programa que toma este vértice y lo empieza a mover. Y los fragments son los que realizan cálculos sobre los píxeles. Un ejemplo son los post-processing que trabajan sobre los píxeles de lo que ve la cámara. Y existe adicionalmente algo que se llaman los surface shaders, que no es propiamente un tipo de shader, sino un tipo de shader que utiliza Unity a través de algo que llaman el Shader Lab, eh, que es como una plantilla que nos permite conectar todo lo que hay en Unity con un lenguaje de shaders nativo. En nuestro caso podemos utilizar CG o HLSL. eh, Cualquiera de los dos, los primeros pues ejemplos de hecho van a ser en CG y en algún momento pasamos a algunos en HLSL si nos da pues como el tiempo y el ritmo de clase. Probablemente son lenguajes supremamente parecidos, no es nada preocupante el tener que pasar de un lenguaje a otro. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros podemos hacer cambios en un personaje. Este es el de, así en la que no es. Podemos aplicar máscaras sobre un personaje para cambiarle el color a la ropa. Entonces aquí tengo un cambio de color en la ropa del personaje. Pensemos en que estamos haciendo un juego multijugador, algún RTS, o sea, un Real Time Strategy, tipo Warcraft en su momento, Age of Empires, por ejemplo. Bueno, cualquiera de esos, en donde cada equipo pues va a tener un color representativo. Entonces podemos tener el mismo modelo, pero con diferentes colores, cada uno asignado. Esto lo hacemos de forma dinámica utilizando algo que se llama la máscara. Y la máscara pues podemos ubicarla donde nosotros queramos porque finalmente pues es una textura. Entonces también lo puedo hacer por ejemplo aquí en los ojos. Aquí está el color de los ojos que lo podemos ir cambiando. Y es pues básicamente el mismo truco de una máscara. Adicionalmente pues podemos combinar ese mismo concepto de máscaras que es una región en donde se aplica una operación. Podemos combinarlo, pero ¿qué tal si lo combinamos con vértices? Entonces, cuando lo combinamos con vértices, tenemos, por ejemplo, nuestro personaje con la misma máscara de ahorita que era como sobre la chaqueta, pero aquí la diferencia es que le voy a mover los vértices de la chaqueta. Entonces, yo puedo engordar la chaqueta o adelgazar la chaqueta. O puedo hacerlo de forma, digamos, aleatoria con alguna función que dependa del tiempo y hacer algo que parezca que nos esté emulando el viento, que es como lo que tengo aquí, es viento máscara, en donde la chaqueta del personaje, como vemos aquí, pareciera que se está moviendo por el viento, pero realmente lo que estamos haciendo pues es que estamos moviendo los vértices del personaje de cierta forma, pues en este caso con ruido y una onda senoidal. Ya que podemos controlar como cuál es la zona, pues podemos también cambiar la máscara, se lo puedo poner pues en la cara, ahí se nota en la cara el movimiento, y pues podremos parametrizar diferentes comportamientos como por ejemplo la intensidad y la velocidad angular, más rápido o ahí lo puse muy rápido o mucho más despacio.
Asimismo, pues estos temas tienen, digamos, mucho uso, inclusive a nivel académico. Recuerdo haber visto algunos papers en su momento, pues cuando estaba haciendo la maestría, que eran, por ejemplo, sistemas de aleatorización de personajes. Pensemos en que tenemos algún videojuego en donde requiero NPCs de forma masiva, pero yo no quiero, primero, pues llegar a algo demasiado costoso computacionalmente en temas de tener que hacer, de incluir un montón de modelos y tampoco pues muy costoso, pues porque hacer muchos modelos igual no es gratis. Así que lo que proponían eran modificaciones aleatorias de un mismo personaje a través de diferentes tipos de dilatación. Ya vuelvo y lo pongo por acá. Dilatación máscara, listo, aquí está. Entonces, ¿qué tal si tenemos unos personajes, pero tenemos una versión de ellos que de pronto es un poquitico más gordo, u otro que es más flaco, u otro que es más orejón, otro que es más narizón, otro que es más gordo pues, en todo el cuerpo, ligeros cambios en la estatura, en el tono de piel, y finalmente, pues a través de shaders podremos crear como ciertas diferencias que nos ayuden a tener un mejor resultado en esa creación, llamémoslo masiva, de diferentes modelos. Adicionalmente podemos modificar cómo se comporta las luces para tratar de lograr un renderizado que se conoce como estilizado o toon, en donde tomamos ciertas características como resaltar bordes o modificar cómo se comporta la sombra. Noten que aquí es como o hay sombra o no hay sombra, muy parecido a como lo es en los dibujos animados. Y todo esto nuevamente pues lo podemos lograr con diferentes tipos de shaders que nosotros incluyamos. Resumiendo un poco, los shaders nos van a permitir modificar cómo se ve un objeto en varios aspectos, como la luz, las sombras, los vértices y pues como los otros implícitos ahí como reflexión, refracción, transparencia, podemos ponerles como animaciones, bueno, entre otros. ¿De pronto alguna duda respecto al concepto de shaders al momento? Gio, Sí. pues el lenguaje HSLS eh, se puede, o sea, se puede utilizar no solamente en Unity, sino también en Unreal o en Godot o en cualquier otro motor. Eh, sí, los lenguajes de shaders son generales, es decir, existen tres lenguajes de shaders principales: CG, HLCL, GLCL. Voy a ponerlos por acá en el como tablero. Entonces tenemos CG, que es de NVIDIA, no significa que solo funcione con tarjetas NVIDIA, solo que lo hizo NVIDIA. HLCL de Microsoft. Y tenemos GLSL, que es el Open, pues viene de OpenGL / Vulkan acá. Entonces, como los tres lenguajes principales son muy parecidos entre ellos, yo a veces he buscado tutoriales de algo en CG, no lo encuentro, lo busco en GLSL y si lo encuentro, entonces hago el cambio de código y no tiene realmente como ninguna complicación. Perdón un segundito, no me demoro, que están tocando la puerta. Llegaron las cositas de AliExpress.
Listo, qué pena la demora. Bueno, continuando por acá, como les decía, hay varios lenguajes para esto. Son lenguajes de shaders, es decir, pues nosotros podemos utilizarlos de forma general, sea en Blender, sea en Maya, sea en Unreal, en cualquiera de ellos que sea compatible pues como con programación de shaders custom, pues podremos utilizarlos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando utilicemos pues el Shader Lab va a haber como una capa encimita del CG, pero ahorita cuando vamos el código va a ser un poquito más claro. Justo ahorita lo que quiero explicar es que pensemos en que es algo como esto. Nosotros tenemos una escena que es tridimensional, digamos, algo como esto de acá. Tenemos una captura a esto. Esto que estamos viendo aquí es tridimensional. Bueno, perdón, es bidimensional, pero pues voy a ignorar ciertos detalles para poder explicar esto. Esto que estamos viendo es tridimensional, pero resulta que los computadores que tenemos, pues todas las pantallas, todos son completamente bidimensionales. Sea una pantalla de computador, de televisor, de celular, es completamente plano. Finalmente, cuando esto llegue a una pantalla, sea una pantalla nuevamente de celular, monitor o televisor, lo que vamos a tener es un montón de píxeles y esos píxeles se van a pintar con diferentes colores. Pero si pensamos al final, pues esto que vemos aquí, que son unos píxeles que conforman la pantalla, son completamente bidimensionales. Tiene una posición, digamos, ese es el píxel 0,0, tiene un valor, el píxel 0,1 tiene otro valor y así sucesivamente. No hay profundidad. Lo que hay es canales, pues un canal rojo, verde y otro azul. Tampoco hay propiamente transparencia, pues no es que haya un canal alfa en los LEDs del monitor. El monitor pues puede mostrar rojo, verde, azul. Así que de alguna forma este escenario que estamos viendo aquí tridimensional, tenemos que convertirlo en forma de píxeles en algo bidimensional que pueda ser interpretado por una pantalla. Ese proceso de convertir ese escenario tridimensional a uno bidimensional es lo que se conoce como el concepto de render. Entonces, render, aquí pues explicado como de forma muy superficial, es convertir la escena, y una escena es una combinación de mínimo tres elementos que son una cámara, un objeto y una luz. eh, Convertir la escena tridimensional a una matriz de píxeles bidimensional. Y ese sería ese proceso que conocemos como render. ¿Cómo hace el render, sea el cual sea el software, sea Blender, sea Unity, sea el que sea? Pues va a tener que tener en cuenta la posición de la cámara. Con base en esa posición de la cámara, él lo que va a hacer es crear una proyección de algo que se llama el plano imagen. Pensemos en que aquí, en como ese cuadrito que se alcanza a ver acá pequeñito, para señalarlo bien, es este cuadro que se ve acá, esto. Bueno, rectángulo, perdón. Ese rectángulo que vemos ahí vendría siendo como el plano imagen. Ese plano imagen es a donde se va a proyectar la imagen. Así que lo que él hace es que tiene que mirar todo lo que él ve y empezar a proyectarlo, convertirlo de ese espacio tridimensional a ese plano imagen que es bidimensional. Para eso, pues él tendrá que utilizar cálculos de geometría para darse cuenta que, por ejemplo, vamos a pensar en que esto es el campo de visión de la cámara. eh, Esto está muy fuerte, cambiémoslo aquí. Listo, pensemos en que este es el campo de visión de la cámara. Y acá hay un objeto. Y ese objeto está diagonal, digamos. Nosotros tenemos que, bueno, o lo que hace la cámara es calcular cómo ese objeto que está en una posición tridimensional se va a proyectar sobre este que mencionamos ahorita con el nombre de plano imagen. Entonces, digamos que se vuelve un problema como de geometría de empezar a calcular esos puntos tridimensionales a qué parte de la cámara van a pegar y con qué posición. Ese es un problema completamente de geometría. Digamos que eso es algo que ya está resuelto en los motores de renderizado, sea cual sea, y sea o no en tiempo real,
que es un renderizado que no sea en tiempo real, como el de Blender, que uno va y le da render y se demora un rato procesando, o el de Renderman, que es el software de Disney, y así. Pero aparte, cuando él hace este proceso de renderizado, él tiene que tener en cuenta algo adicional. No solo se basa en la posición, porque ¿qué pasa si aquí detrás hay otro objeto? ¿Ese objeto va a ser visible o no? Pues dependerá de el material o el shader, porque viene siendo lo mismo, el shader que tenga este objeto. Entonces, si este objeto tiene un shader con transparencia, pues este objeto también será visible. Si este shader es reflectivo y acá hay otro objeto, pues va a ser visible porque se refleja aquí en la cara de acá. O si este objeto de alguna forma emite brillo, como este de acá, pues también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de ubicarlo en la pantalla. Es decir, que él cuando hace este proceso, adicionalmente, tiene en cuenta los shaders de cada objeto para saber cómo se va a ver esta escena tridimensional en esto de acá, que nuevamente es un espacio bidimensional. Eso es básicamente entonces el shader. El shader va a ser el programa que le dice a la cámara cómo se va a ver ese objeto una vez que le haga el proceso de render. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? No hay preguntas, listo. Cualquier duda que vayan teniendo, entonces pues obviamente me van preguntando y ya la vamos desglosando. Continuando por acá en la presentación, cuando trabajemos con shaders en CGs, bueno, pues igual va a ser igual en todos, vamos a tener otros tipos de datos que son un poquito diferentes. Por ejemplo, no solo tenemos float, sino que también tenemos half, fixed, tenemos int, bool y sampler. Notemos que no es tan diferente a lo que hemos hecho, solo que tiene unos nuevos tipos de datos, como fixed, que no utilizamos normalmente, ni half. Cada uno tiene un espacio, obviamente, en memoria. En el caso de los float, pues ocupa 32 bits de memoria. Los half ocupan la mitad, fixed ocupa 12, int 32 también, bool 8 y el sampler, pues es una referencia a una textura, entonces pues dependerá del tamaño de la textura. Cualquiera de estos datos que estamos viendo acá tiene una característica y es que a su vez se comporta como una matriz. Es decir, es un único dato, pero a la vez es una matriz. Yo sé que es un poquito extraño, pero ahorita nos va a quedar un poquito más claro. Mm, Aquí cuando miremos esto, vemos que hay varios tipos, cómo decidimos cuál utilizar. Pues float tiene una diferencia con fixed y en que float, y es que float puede variar la posición del punto decimal. Es decir, cuando en un float uno guarda un número entero muy grande y un número decimal muy pequeño, lo que él hace es que él de forma dinámica mueve esos 32 bits, cómo los va a administrar. Él podría decir, voy a utilizar entonces 20 bits para guardar el número entero y solo 12 para guardar el decimal. O al revés, pongo un número, digamos 0 punto y muchos decimales, digo, entonces para la parte entera solo voy a utilizar un bit y para la parte decimal voy a utilizar 31 bits. Eso es lo interesante del float y el por qué, digamos, es tan utilizado en videojuegos. Ese dinamismo nos permite almacenar datos muy grandes o datos muy precisos. Cumple como esa dualidad sin ningún problema. En el float lo vamos a utilizar normalmente para posiciones en el espacio y coordenadas en texturas. Es como el uso común. El half es el dato que normalmente se ha utilizado, sin embargo, esto ha venido cambiando. Por ejemplo, originalmente si pensamos hace un par de años, y un par de años no tiene que ser tanto, digamos unos 5 años fácilmente, los celulares estaban hechos con tarjetas de video que fueron pensadas en datos tipo fixed. Por lo tanto, cualquier aplicación que fuera para celular, cualquier shader que fuera para celular, se hacía utilizando los fixed y funcionaban bien, obviamente, aparte ocupan menos espacio, son más óptimos en ese sentido. Asimismo, las operaciones, como son más pequeños, números más pequeños, pues van a consumir menos recursos. Pero después de un tiempo, las tarjetas gráficas de los celulares, de un tiempo para acá, que no sabría decir cuál tiempo porque hay muchos fabricantes de tarjetas de video y muchas marcas de celulares, empezaron a ser, digamos, adaptados para funcionar con half. Y lo que hacen es que cada vez que se encuentran con un fixed, lo convierten a half.
¿Cuál es el problema? Que si nosotros hicimos nuestro shader con fixed y él lo convierte a half, tiene cierto consumo adicional en ese proceso de hacer el casting, de hacer esa conversión. Por lo tanto, en el punto actual, la recomendación es aplicaciones para celular, trabajarlas todas con half, ya no con fixed como se recomendaba antes, y los de computador trabajarlas con float y no con half, porque con el computador va a pasar lo mismo que los half, los va a convertir a float dependiendo de la tarjeta de video y ese proceso pues tendrá un costo implícito. Quizás en algún momento las aplicaciones de celular, de hecho quizás no, lo más probable es que en algún momento yo luego diga, no, los celulares también empiezan a trabajarlos con float porque ya las tarjetas de video están optimizadas es para float. Pues va cambiando, como se podrán imaginar, esta es una carrera que tiene una dificultad y es que va avanzando rápidamente. ¿Alguna pregunta respecto al tipo de datos? Gio, ¿cómo, o sea, uno dónde puede buscar más fuentes para saber cuándo se debe usar y cuándo no se usa un tipo de dato? Por ejemplo, lo que acabas de decir del celular, que los celulares antes utilizaban un fix y ahora utilizan half. Yo, pues aquí en la misma plataforma de Unity hay documentación, pues algo de eso, pues en la categoría shaders, grading shaders y por acá performance tips, que se está pues aquí mismo en la presentación, lo encuentran en las notas. eh, Son como algunas de las cosas. Yo estudié algunas cosas de acá mismo, pero realmente en mi caso particular, yo casi todo lo que aprendí de shaders fue con libros. Hay uno que era de un autor que se llama Alan Zucconi, eh, que él tiene pues su blog y tiene algunos libros. Entonces, pues yo creo que la mayoría de cosas que aprendí fue con los libros que él tiene, o al menos fue como con lo que empecé. Ya después directamente, CG Reference, algunas de las cosas, cuando uno ya, digamos, cubrió lo básico, uno ya muchas veces va directamente hasta las referencias y empieza a leer básicamente y foros y así. Entonces, para mí es difícil responder, pues yo diría que se ayuden con la página de Unity oficial como en un primer instancia, luego con algunos tutoriales o libros. La ventaja de libros es que a veces, digamos, entran en más detalles que los tutoriales, porque a veces pues el tutorial es muy centrado en una meta. Y algunas veces pasan algunos detalles desapercibidos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los tutoriales de Backries, pero me parece que en algunos momentos él pierde la oportunidad de explicar algunos detalles interesantes de algunas de las cosas que enseña, que de pronto tienen un fundamento matemático un poquito más profundo, y él lo simplifica, claro, porque es su público objetivo, y eso obviamente pues como el tipo de canal que él tiene, eh, pero en algunos libros a veces sí se toman como el trabajo de entrar un poquito más en detalle de cómo funcionan las cosas. En ese aspecto digamos que prefiero un poco los libros a los tutoriales y los tutoriales los veo más como en casos puntuales. Sin embargo, pues y algo medio triste es que si comparamos la cantidad de documentación disponible de shaders respecto a cualquier otro tema de videojuegos, creo que shaders es de los que menos información disponible tiene. Entonces es un poquito más como ir buscando. Mi recomendación nuevamente, página de Unity. Y si quieren curiosidad en este autor, que es Alan Zucconi, que tiene lo copié mal, Zucconi, que habré copiado mal, que tiene su Mm, propio, ¿qué? profe, Sí, mira que yo me había encontrado uno que se llama The Book of Shaders, es un libro que es digital. sí, ese también lo conozco. El de Book of Shaders me gustó Es bueno. porque sí, y aparte explica de muchos conceptos. Por ejemplo, cuando llegan aquí en la parte de color, por acá cuando empiezan color, 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 empiezan a explicar pues como inclusive desde la parte teórica, ponen como algunos ejemplos, es muy visual el libro. A mí se me pareció también muy interesante. La diferencia es que como este no está orientado a videojuegos, se hace ligeramente más complejo luego uno pasar eso a un motor de videojuegos. La razón por la cual yo recomiendo normalmente a Alan es porque el libro de él fue hecho pensado en Unity. O sea, literalmente se llama Unity Shaders. Pues Unity 2018 Shaders and Effect. Entonces digamos que este libro me gusta mucho por conceptos, los códigos están muy bien explicados. Si tienen un nivel como suficiente,
que les da como para extrapolar los conocimientos, bien, este es bueno porque luego pues ya hacen como ustedes mismos la tarea de pasarlo a Unity. Si de pronto esa partecita de pasarlo les da dificultad, de pronto el otro libro les sirve más. Pero ese es súper bueno, pues sí, sí me parece muy chévere también como lo explican. Me pareció muy interesante igual la línea gráfica que tiene el tipo. Y hay otros libros muy interesantes, pero algunos son en otros idiomas. Por allá vi alguna vez un libro de Toon Shader que se veía súper chévere, pues de shaders estilizados para anime, pero el libro estaba en japonés sin traducción al inglés ni al español, entonces, pues sí, muy complejo la lectura. Bueno, sí, otra referencia pues Y, interesante para que lo tengan en cuenta. y yo y Cat Like Coding, que ese blog lo recomiendan muchísimo para shaders. Cat Like Codina, sí. Oh, Cat Like Cat de gato. Ajá, Cat Like, ajá. No la conocía, se ve chévere. Veamos, Unity Plugin Unity. ¿Y en cuál está la parte de shaders? Porque esa parte aquí está como gameplay, esa primera parte. De pronto, Mira, creo que es en las de colores de abajito. Ah, bueno, ahí está. No, dice shaders, rendering, custom, no sé. Pero he ok. visto que la recomiendan muchísimo. Ya ven, no la conocía, la revisaré también. Pero aquí sí pues veo que también pues mencionan shaders. Tocaría empezar a revisar. eh, Pero sí, sí, de hecho tiene Advanced Rendering y todo. Ah, tienen, de hecho, shaders propiamente para Unity Engine. Sí, suena interesante. No lo conocía la página. Está chévere para agregarla también aquí. Ah, de hecho, no, pero ese no es. Esta imagen que ven aquí se utiliza para explicar varios ejemplos. Sí. De hecho, este fue de donde yo leí para poder explicar cómo funcionaba el anti-aliasing. A mí esta página me parece que lo explicó súper bien. No me acordaba, veía y la había olvidado por completo. Aquí el anti-aliasing está muy bien explicado. Entonces es chévere. Inclusive hablan de los kernel, que eso pues es algo que vemos más adelante. También se ve en visión artificial a los que les llame la atención el tema. Es un curso en el que hablamos de temas que de alguna forma pues se sobrelapan un poco como esta y pueden verla como optativa a los que se animen. Bueno, retomando por acá, ¿alguna pregunta con los tipos de variables? Pues pegado a más o menos con lo de saber cuál usar. Digamos, si yo estoy trabajando como voy a la segura de hacer fixed y en un celular pues que ya está más optimizado para lo de usar half, el peso se notaría mucho o digamos puede pasar más o menos por el, pues desapercibido entre comillas. Lo más posible es que pase desapercibido. Eso sí, no es muy poco probable que le presente algún problema. Sin embargo, yo en este tiempo, o sea, ya es 2021 ya, y aparte pues considerando que los celulares, ya inclusive en los países del tercer mundo, pues hay celulares gama media alta a precios muy razonables, yo tiraría todo a half. Pues de hecho yo los proyectos, los que he trabajado desde el 2019, mediados de 2019 para acá, todos los empecé a mudar a Half. Y me ha funcionado bien en todos los celulares que he hecho pruebas y en las estadísticas pues que le mando uno la Play Store, me ha ido como bien. Fixed, yo creería que no vale la pena porque es como apuntar a personas que tengan celulares ya más viejitos y de pronto sea un público que no sea como tan jugador. Pues si pensamos en alguien que no actualizaba mucho el celular, por ejemplo, yo no sé, yo pensaré en mi papá, yo creo que tiene fácilmente 5 o 6 años con el mismo celular y le funciona bien porque él solo lo utiliza para llamadas prácticamente y WhatsApp, pues, pero de resto nada. En cambio, pues claro, a mí que me gusta más como gomosear y así, pues yo cambio el celular con una frecuencia un poquito más alta y creo yo que sería pues como más el público objetivo al que uno apuntaría con un desarrollo de entretenimiento digital. Entonces yo la verdad en ese de ir a la fija lo tiraría desde half. Y ya sabemos que con algunos celulares viejitos pues de pronto le toca hacer como la conversión al revés y le corre inclusive más lenta, pero no es tan usual personas con celulares muy viejos que sean como jugadores. Entonces yo no me preocuparía tanto por eso y los dejaría en half para ir a la fija. Gio, y el Flow se usa, perdón, en algún caso en móvil o nunca, pues no vale la pena usarlo. Se puede utilizar y no va a haber ningún problema, solo que ya sabemos
que va a ser, no están, digamos, optimizados para esto. Entonces, pues con eso en consideración, yo tiraría a Sterling Half. Si usted hizo un juego que es para computador y luego pasó a mobile, pues claro, él le va a funcionar, de pronto que en el móvil le corra más lento, pero ahí viene a lo que hemos hablado alguna vez, las optimizaciones, las preoptimizar no vale la pena. Es decir, mi juego es para computador, trájelo con Float. Luego voy a sacar una versión móvil de mi juego. ¿Lo paso todo a Half? No, primero sáquelo a celular. Pruébelo en varios celulares, le funciona bien. No gaste trabajo en algo que no necesitaba. Lo pasé a celular y parece que está corriendo lento. Hice profiling y parece que tiene que ver con la GPU. Entonces parece que la memoria de la GPU se está llenando, por poner algún ejemplo, o que los cálculos que está haciendo son muy pesados y hace que sea muy lento. En ese caso, entonces, bueno, vamos a probar pasarlos a half, por ejemplo. Pero eso de optimizar sin uno saber si es un problema o no, no vale la pena. Una vez se pone a optimizar un montón para un juego que realmente iba a funcionar bien en la plataforma sin optimizar y le gastó uno semanas enteras a un proceso que no se ve reflejado. Porque piensan en que todo a partir de 60 FPS no se va a notar. Es más, todo a partir de 48 FPS no lo van a notar. Entonces, no se preocupen por eso, no optimicen desde antes. Les di la recomendación, si de una vez saben, yo estoy seguro que lo voy a hacer mobile, hágalo con Half y sabe que lo va a funcionar en computador. Yo estoy seguro que es para computador, hágalo con Float y si luego lo va a pasar a mobile, pruebe cómo le va. Funciona lento, vamos a hacer el cambio, pero no desde antes. ¿Me hice entender? Sí, Gio, entendido, muchas gracias. Excelente. Continuemos por acá. Cualquiera de esos datos puede trabajarse como un arreglo, poniéndole el modificador a la derecha un numerito. Entonces existe float, digamos x igual a 2 o float 2, que sería como una coordenada, pues ya le caben dos datos, o float 3 que ya le caben 3 o float 4 que le caben 4. Parecido a como new vector 2, new vector 3, new vector 4, algo parecido a eso. En las float 2 normalmente se guardan coordenadas, en los float 3 normalmente se guardan posiciones, en los float 4 se guardan colores, pues porque los colores tienen RGB alfa. Bueno, continuemos por acá. ¿Cómo es la arquitectura de un shader? Y es esto que están viendo acá. Entonces, primer parte, eso es lo que llamamos el shader lab. Esto es un surface shader, que son los que son propios de Unity. Ya vamos a ver cuál es la parte que es nativa. Entonces, aquí en el shader lab tenemos las propiedades. Estas propiedades es algo propio de Unity que nos va a permitir conectar con el inspector de Unity. Es decir, lo que pongamos en propiedades va a verse reflejado en el inspector. La parte del subshader es la parte en donde efectivamente va el código. Entonces miren que aquí está CG Program en CG. Este código que están viendo aquí es CG puro. O sea, o podemos poner HLSL Program y End HLSL. Y aquí sería el HLSL puro, pues el código puro de shader. Mientras que las otras partecitas de afuera son propias de Unity que nos ayudan a conectar el shader nativo con el motor. Continuando por acá. Vamos a llamar entonces esto propiedades, procesamiento. Y esta parte que se llama fallback, pensemos en que fuera como un else. Aquí hay un subshader, primer subshader. Y yo puedo decir aquí abajito subshader y abrir y cerrar llaves otra vez. Y luego puedo abrir subshader y abrir y cerrar llaves otra vez. Él como sabe si tengo tres shaders, ¿cuál va a ejecutar? Él intenta ejecutar el primero. Si se da cuenta que no es capaz de ejecutarlo, algo de lo que hay acá no es compatible con mi GPU, pasa al segundo subshader. Nuevamente, se encontró algo que no es compatible, pasa al tercer subshader. Y si se encontró algo que no es compatible y no hay más subshaders, pasa al fallback. Es como que este fuera el default. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo aquí es, haga esto en este shader. Si su tarjeta de video no fue capaz, utilice el diffuse. El diffuse es un shader muy básico que funciona en todos los celulares. Pues en todos, aquí estoy hablando de forma muy general, pero funciona en los celulares. Y básicamente tiene un color y una textura. No, de hecho solo tiene una textura y ya. Entonces es como el respaldo, que no vaya a ser que alguien lo abra y una mancha morada gigantesca, porque el shader no era compatible. No, para evitar eso, si el shader no es compatible, que al menos vea la textura puesta. Ese sería el fallback. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿por qué no se ven? Gio, Sí, perdón, ¿qué diferencia hay entre HLSL y CG? son fabricantes diferentes, pues uno lo hizo Nvidia, el otro lo hizo Microsoft, pero en sí la sintaxis es muy parecida. O sea, uno cuando pasa un shader de uno a otro, cambiar un par de líneas, un par de pues, cambiecitos muy sutiles,
Pero es como cuando uno dice, ay, ¿por qué utilizar Visual Studio y no NetBeans o por qué no utilizar Rider? Al final todo eso es muy parecido. Son IDEs, en ese caso, pues de hecho ese fue un mal ejemplo. O por qué utilizar C Sharp y no Java y los dos son supremamente parecidos. Si uno ve un tutorial en Java, seguramente es capaz de pasarlo a C Sharp sin ningún problema. Son fabricantes diferentes y públicos objetivos diferentes quizás, no lo sabría, pero al final, como les digo, es muy fácil cambiar de uno al otro. Yo he utilizado CG y HLSL. GLSL nunca lo he utilizado, pero muchas veces te he hecho los tutoriales que veo están en GLSL y lo que hago es pasarlos porque no es difícil ese traslado. Entonces, no, piensen como diferentes marcas, pero hacen lo mismo. No sé, David, si ahí queda más claro. Sí, Gio, muy claro, muchas gracias. Listo, continuando por acá, porque algunas veces no sería compatible el shader. Por ejemplo, hay algo en los shaders que se llaman los shaders stencil. Los shaders stencil nos permiten que un objeto solo sea visible dentro de una máscara, como el concepto de máscara, pero en 3D. Ese concepto nos permite crear unos efectos que a mi parecer son muy interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el proyecto de Bicentenario, pues yo no sé si yo tengo aquí Bicentenario, unas imágenes buenas de esa parte. Tengo que acostumbrarme a guardar más documentación. Bueno, por ejemplo acá. Cuando ellos miraban este cuadro de acá con el celular o pues la tablet en este caso, se veía así, pero se vería para adentro, es decir, como si fuera un hueco en la pared. La inspiración fue un ejemplo de HoloLens Minecraft. Ya les explico Minecraft mal copiado. Mm, pero no está el ejemplo que estoy buscando, que era como aquí, que era como una pared de una casa y cuando uno miraba por dentro de la pared había un montón de modelos 3D. Entonces, digamos, uno pensaría, pero yo cómo hago esto, por ejemplo, con realidad aumentada, si cada vez que uno hace realidad aumentada, todo lo que uno obtenga en 3D se sobrepone al mundo real, pues porque la realidad aumentada no sabe qué está atrás y qué está adelante, él solo sabe que tiene que ubicar un objeto y siempre lo va a ubicar adelante. ¿Cómo puede hacer que lo ubique atrás? Entonces, esto solo se está renderizando dentro de un cubo que tiene una máscara. Este tipo de shaders se llaman stencil shaders. Eso fue lo que nos permitió a nosotros tener entonces unos objetos que estaban detrás de la pared. No miraba el cuadro y lo que se veía estaba atrás. O sea, era reglamentada pero metida dentro del cuadro, no saliendo. Pero resulta que, por ejemplo, los stencil shaders no son compatibles con todos los celulares. ¿Qué tiene que hacer uno entonces? Pues tener el plan B de poner cuando hace el shader algún fallback o un subshader de qué va a pasar si el celular que usted está utilizando no soporta stencil shaders. Es básicamente eso. Hay ciertas características que no son compatibles con todas las GPUs. Suelen ser muy poquitas, pero si uno sabe que es una característica delicada, entonces pues ya ahí está la razón para utilizarlo. ¿Preguntas hasta acá? Continuemos. Bueno, cuando declaramos una propiedad, nos va a aparecer en el inspector de Unity, como les había mencionado ahorita. Voy a tomar un shader aquí base, que es este de acá. Voy a traer hasta acá para explicar lo que estoy diciendo. So, aquí tengo este es el mismo shader pues de ahí de la diapositiva. ¿Qué editor van a utilizar? Pueden utilizar el que quieran. Yo para shaders decidí mudarme a Rider porque es como a los que me ofrece mejor autocompletado con los shaders, aunque al parecer no quiere abrir por razones que desconozco qué pasó. Pero un momentico. Vamos, si ya se está ejecutando, qué lento para abrir. Bueno, eh, pueden utilizar igual Visual Studio e instalar un plugin, pero pues en lo personal no me ha funcionado tan bien el plugin. Pues me funcionaba mejor en algunas versiones anteriores y de un momento a otro no me está autocompletando bien. Si era lo que no era, aquí es. Pero eso me está demasiado lento para abrir, qué extraño.
Lo abro con un editor de texto mientras tanto. Listo, entonces aquí está el shader base que les había mencionado ahí en la presentación. Y miremos que aquí tiene unas propiedades. Por ejemplo, aquí tengo una propiedad que se llama color ambiente. Es tipo color. Y efectivamente, cuando uno va a mirar esto, lo voy a convertir en un material. Aquí está el shader. El shader yo no se lo pego directamente al objeto. Yo al shader le creo un material y ahí sí se lo pego. Lo puedo hacer de muchas formas. Una de ellas es darle clic derecho, crear material. Y ya él me sacó un shader basado, un material basado en este shader de acá. Y ahí se lo puse a la esfera. Noten que aquí me aparece color ambiente con el nombre que yo le puse. Y pues aquí efectivamente pues podré cambiarle el color. Ahí dejo de pegar, pero parece que tengo aquí un error en la consola. Y estoy sorprendido porque JetBrains no quiso abrir. Voy a finalizar la tarea más bien. Finalizar.